Yo creo que ya podríamos comenzar. Bueno, otra vez, gracias a todos por haberse conectado el día de hoy al webinar del mes de abril de Laboratorios Rosalind. Mi nombre es Leslie Olmedo, yo soy coordinadora de nuevas implementaciones y de medicina translacional aquí en Laboratorios Rosalind. Y el día de hoy es para mí un honor presentar a la doctora Nidia Moreno. Ella es una investigadora postdoctoral en el Instituto Imagine en París, Francia. Es licenciada en Bioquímica Diagnóstica por la Universidad Nacional Autónoma de México y obtuvo su maestría, así como el doctorado en Biomedicina Molecular en el Centro de Investigación de Estudios Avanzados, el CINVESTAB. Desde la licenciatura, ella se enfocó en el estudio de las inmunodeficiencias, trabajando en el Instituto Nacional de Pediatría, que es un centro de referencia para el estudio de este tipo de afecciones. Y durante su maestría, así como en el doctorado, trabajó en colaboración con el CINVESTAB y el Instituto Nacional de Pediatría. Entre sus publicaciones se encuentran 7 artículos publicados en revistas con arbitraje internacional. El día de hoy, la doctora Nidia nos va a presentar el tema ¿cómo las inmunodeficiencias primarias pueden desencadenar en cáncer? Y bueno, esto sería todo, doctora. La dejo con los participantes. Y muchas gracias. Quiero empezar agradeciendo la invitación a dar esta serie de seminarios. Y bueno, el día de hoy les voy a hablar de cómo es que las inmunodeficiencias primarias pueden desencadenar en cáncer. Para esto voy a comenzar explicando primero qué son las inmunodeficiencias primarias, las cuales son defectos en el desarrollo y función del sistema inmune. Hasta el momento se han encontrado 500 defectos genéticos que se han asociado a las inmunodeficiencias. Estas inmunodeficiencias tienen una frecuencia que varía desde 1 en 500 hasta 1 en 500,000 y siempre se han caracterizado porque estos pacientes presentan una mayor susceptibilidad a las infecciones. Además, estos pacientes tienen una predisposición mayor a padecer cáncer, especialmente linfomas. Las inmunodeficiencias primarias son de difícil diagnóstico y la confirmación se da por medio de un diagnóstico molecular. Actualmente también se les conoce como errores innatos de la inmunidad o IEI por sus siglas en inglés. Las inmunodeficiencias primarias se clasifican en 10 distintos grupos dependiendo de qué parte del sistema inmune se ve afectado. Y como podemos ver, prácticamente la mitad de las inmunodeficiencias primarias son inmunodeficiencias donde los pacientes presentan desórdenes predominantes de anticuerpos. Estos datos fueron obtenidos de la base de datos del ESID, que es la Asociación Europea de Inmunodeficiencias, que es la que actualmente cuenta con el mayor registro de pacientes con estas inmunodeficiencias. Sin embargo, recientemente también en Latinoamérica se creó una asociación llamada Sociedad Latinoamericana de Inmunodeficiencias, en el cual también han comenzado a llevar un registro de los pacientes con estas enfermedades. Y aquí podemos ver que los que más más reportan estas enfermedades son países como Argentina, Brasil, Colombia y México. El diagnóstico en estas inmunodeficiencias o el aumento de los casos reportados se debe principalmente a lo que son las secuenciaciones de nueva generación. Estas han permitido secuenciar de forma más rápida y cada vez más barata una mayor cantidad de genes o han permitido secuenciar el genoma completo. Por ejemplo, en esta gráfica que podemos ver que aproximadamente en el 2015 se habían reportado únicamente 250 defectos genéticos asociados a las inmunodeficiencias. En el reporte del último año podemos ver que ya llegamos casi hasta las 500 causas de inmunodeficiencias primarias. Como les decía, las inmunodeficiencias primarias se clasifican dependiendo de qué parte del sistema inmune se ve afectado. Aquí les tengo de manera general un esquema de cómo es que funciona el sistema inmune. Entonces, se podría dividir en 3 principales etapas. El reconocimiento del patógeno, la respuesta del sistema inmune para combatir ese patógeno
y la resolución de la inflamación. Entonces, usualmente una célula por medio de receptores tiene que distinguir lo propio de lo ajeno. Y aquí podemos ver que estas células reconocen estas moléculas que se llaman PAMPs o moléculas asociadas a patógenos. Y estos, aquí en este caso tenemos una bacteria, tenemos un virus que está reconociendo esta célula, la célula se activa, secreta citocinas y genera el comienzo de una respuesta inmune. Estas citocinas atraen a distintas células, entre las cuales tenemos primero lo que es la respuesta inmune innata. Aquí los que participan en mayor medida son los neutrófilos. Esta respuesta es rápida, sin embargo, no es específica. Después tenemos lo que es la respuesta inmune adaptativa, la cual tarda un poco más de tiempo en generarse, y los principales efectores aquí podríamos decir que son los linfocitos T y los linfocitos B. Entre ellos cooperan y generan una cantidad de anticuerpos que tienen que volverse específicos contra el patógeno que se encuentra en este momento en nuestro cuerpo. Una vez que han logrado contener la infección, lo siguiente que también es muy importante es volver al estado basal, al estado homeostático, donde las células no están activadas, de lo contrario pueden generar otro tipo de enfermedades. Y aquí podemos ver en rojo todas las deficiencias que ya han sido asociadas a cada uno de los pasos que estoy comentando. Cada una de estas inmunodeficiencias tiene características clínicas distintas y tiene distintos grados de gravedad, digamos así. Entonces, hablando un poco más de lo que son las inmunodeficiencias primarias, como mencioné al principio, la incidencia va desde 1 en 500 hasta 1 en 500,000. Es decir, la forma más frecuente se encuentra entre una persona de cada 500 y la forma menos común es en una persona de cada 500,000. En promedio, se ha calculado que las inmunodeficiencias primarias se presentan en una persona de cada 2,000, lo que implica que no son tan poco frecuentes como se creía. Además, cuando se empezó a estudiar las inmunodeficiencias primarias, se creía que su principal característica eran la susceptibilidad a infecciones. Sin embargo, se ha visto actualmente que no solamente presentan susceptibilidad a infecciones, estos pacientes también sufren de alergias severas, problemas autoinmunes, problemas inflamatorios y cáncer. Y se ha visto a su vez que estas enfermedades no son mutuamente excluyentes. Un paciente puede presentar más de una de estas a la vez. El cáncer ha ido ganando importancia en los pacientes con inmunodeficiencia, ya que actualmente es la segunda causa de muerte de estas personas, después de lo que son las infecciones. ¿Cómo se da el diagnóstico de inmunodeficiencias primarias? Bueno, para comenzar, voy a aclarar que las inmunodeficiencias primarias pueden ser diagnosticadas durante toda la vida. Principalmente, las formas más severas son las que son diagnosticadas en la infancia. Sin embargo, hay algunas inmunodeficiencias que se pueden diagnosticar en el adulto debido al comienzo tardío de los síntomas o porque en un principio fueron mal diagnosticadas. Y como dije, la severidad de estas varía desde las que son relativamente leves hasta las que son potencialmente mortales. Para tener un buen diagnóstico de esto, un médico general debe tener los conocimientos básicos, si no bien para definir qué tipo de inmunodeficiencia es, al menos para sospechar de una inmunodeficiencia y que estos puedan canalizar a los pacientes con inmunólogos o con médicos especializados para tratar el problema. Entonces comienza donde hay una sospecha clínica de las inmunodeficiencias. Usualmente estos pacientes se trata de que entren a un sistema o a un donde se puede hacer una investigación clínica, en el cual lo que se hace es secuenciar el exoma o el genoma completo y encontrar un posible gen que esté causando la mutación. Una vez que se tenga este candidato, se lleva a un laboratorio donde lo que se busca es entender qué es lo que está haciendo esta mutación, entender cómo está afectando al sistema inmune, y la meta final es lograr generar una medicina personalizada para poder dar un mejor tratamiento a estos pacientes. En un ejemplo un poco más específico, les voy a hablar de cómo es que se hace actualmente en el instituto donde yo estoy trabajando. Tenemos que es un médico que tiene un paciente con sospechas de inmunodeficiencia. Entonces, lo primero que hace es evaluar al paciente y a la familia.
porque es muy importante la historia familiar de los pacientes, ya que algunos de ellos tienen algunos otros pacientes con enfermedades que nunca se diagnosticaron como inmunodeficiencias. Algunos de ellos son los primeros en presentar la mutación y las inmunodeficiencias. Entonces, la forma de herencia también es algo muy importante que se debe conocer. Después de esto, lo que se hace es un diagnóstico del inmunofenotipo, que es lo más importante, lo que se hace más comúnmente es tomar una muestra de sangre y medir las poblaciones de leucocitos que se encuentran presentes en la sangre. Si lo requiere, también se puede hacer histología y de ahí lo que se hace es el análisis genético, no solo del paciente, sino también de los padres. Con esto podríamos decir que es la parte de la investigación clínica. De ahí pasamos a lo que es la parte de la investigación biológica, en donde una vez que se tiene un posible candidato o se ha identificado la inmunodeficiencia y se sabe a qué categoría pertenece, se redirige a los laboratorios que están encargados de esas inmunodeficiencias. En mi caso, yo estoy trabajando con inmunodeficiencias predominantemente de anticuerpos. En este caso, se lleva un registro de los pacientes y se procede a darles un número o un código para que todo se lleve de modo anónimo. Finalmente, se hace un análisis genético y una caracterización funcional de la mutación para entender qué es lo que tiene el paciente y, como mencioné, buscar un adecuado tratamiento. Volviendo a lo que es el cáncer, hay algunas inmunodeficiencias primarias que tienen una mayor predisposición a presentar el cáncer. Entre ellas tenemos la inmunodeficiencia común variable, la enfermedad linfoproliferativa ligada al X, el síndrome de Wiskott-Aldrich y ataxia telangiectasia. Voy a mencionar estas un poco después. Y podemos ver que lo que más presentan son linfomas o cáncer gástrico. Aún no se sabe muy bien por qué estos pacientes tienen una mayor predisposición a presentar cáncer. Sin embargo, hay algunas teorías. Algunas de las cosas que se han estudiado es, primero, la relación que hay entre los genes que están involucrados en causar las inmunodeficiencias y los genes que están involucrados en causar el cáncer. Aquí en este esquema podemos ver todas las categorías en las que se clasifican las inmunodeficiencias. Y aquí podemos ver algunos de los cánceres más comunes en los pacientes, como leucemias, linfomas, cáncer de estómago, cáncer de cerebro. Y en azul, estos puntitos azules es en donde interaccionan o concuerdan los genes que causan cáncer como los genes que causan inmunodeficiencias primarias. Y de todos estos grupos, hay dos grupos que tienen más asociaciones entre cáncer e inmunodeficiencias, que son los desórdenes predominantes de anticuerpos y las inmunodeficiencias combinadas. Dentro de las teorías de por qué se puede o cómo es que estos pacientes tienen una mayor predisposición a tener cáncer, en un estudio reciente han sugerido mecanismos que son intrínsecos del paciente y mecanismos que son extrínsecos al paciente. De entre los mecanismos intrínsecos tenemos desde problemas en el desarrollo de las células pluripotenciales, el desarrollo y la diferenciación de los linfocitos, la señalización o el arreglo del citoesqueleto, así como defectos metabólicos en estos pacientes. Y finalmente, se considera que los defectos de la estabilidad del DNA también pueden predisponer para cáncer. De hecho, este punto es el que más se repite entre todos los estudios que se han visto, es que estos pacientes tienen defectos al reparar su DNA, lo cual genera mutaciones que pueden llevar al cáncer. Dentro de los factores extrínsecos está la transformación de células normales a células cancerígenas debido a las infecciones virales que sufren algunos de estos pacientes, o a la inflamación crónica del tejido, ya que no logran regular la respuesta inmune. Y finalmente, una teoría que es también de las más aceptadas es que estos pacientes tienen defectos en la vigilancia inmunológica. Es decir, estos pacientes están expuestos a los mismos carcinógenos que nosotros o que una persona sana. Sin embargo, una persona sana, al ser expuesta con un carcinógeno, digamos que una célula comienza a mutar, el sistema inmune es capaz de detectar esta célula y eliminarla inmediatamente. Sin embargo, en los pacientes con inmunodeficiencia que ya sufren de un problema de vigilancia inmunológica, no siempre es el caso y entonces estas células cancerígenas logran proliferar y crear un linfoma.
A continuación, les voy a hablar un poco más a detalle de algunas inmunodeficiencias particulares. Voy a comenzar por lo que son los trastornos por inmunodeficiencia combinada con características sindrómicas, lo que quiere decir que son trastornos de inmunodeficiencia que, aparte de presentar problemas en el sistema inmune, también tienen problemas en otros órganos del cuerpo. La primera sería ataxia telangiectasia, la cual tiene el nombre de los principales síntomas que produce. La ataxia o dificultad en los movimientos, en el movimiento motor, que viene causado por problemas neurodegenerativos, y la telangiectasia, que son estas irrigaciones o esta cantidad acumulada de sangre en los ojos. Otras de las características por las que se distinguen estos pacientes es porque presentan defectos inmunes, presentan sensibilidad a la radiación, tienen esterilidad y pues ya es parte del diagnóstico que presenten cáncer. De hecho, dentro de esta categoría, más de 1/3 de los casos reportados de linfoma corresponden a pacientes con ataxia telangiectasia. Este es un trastorno autosómico recesivo, es decir, que la mutación viene del padre y de la madre, y presenta principalmente problemas de inmunodeficiencia y complicaciones neurológicas que están dados por defectos en la reparación del DNA. Son causados por un gen que se llama ATM, el cual es una sinasa que participa en la reparación del DNA, así como en el rearreglo BDJ. El rearreglo BDJ es un rearreglo muy importante que tienen los linfocitos B para generar una gran diversidad de anticuerpos. Entonces, este sería un ejemplo de los defectos en la reparación del DNA. Otra inmunodeficiencia es, por ejemplo, el síndrome de Wiskott-Aldrich, el cual se caracteriza por 3 principales cosas: dermatitis atópica, microtrombocitopenia, es decir, una cantidad muy baja de plaquetas o las que tienen son muy pequeñas, y una cantidad de infecciones repetidas. Estos pacientes comienzan a presentar linfomas, principalmente de células B, en una edad promedio de 14 años. Y aproximadamente el 13% de todos los pacientes diagnosticados tienen tumores malignos. Entre ellos, el más común es el linfoma difuso de células B grandes. La mutación causante de esta enfermedad es la proteína WASP, la cual es necesaria para la ramificación de la actina filamentosa. Es decir, es la que permite que las células puedan moverse. Entonces, estos pacientes tienen una incapacidad para migrar a los sitios linfoides donde se encuentran los patógenos a los que tienen que combatir. Y este es un ejemplo de deficiencias con citoesqueleto de los linfocitos. Ahora me voy a enfocar o voy a hablar un poco más de lo que son los desórdenes predominantes de anticuerpos. Entre ellos tenemos lo que es la inmunodeficiencia común variable, la cual, como su nombre lo dice, es una inmunodeficiencia que es común y tiene características variables. Dentro de todas las inmunodeficiencias reportadas, es la que más se presenta, tiene una incidencia entre 1 en 10,000 y 1 en 50,000, y tiene una gran variabilidad de síntomas, siendo constante que los pacientes tienen una disminución en las inmunoglobulinas y pueden presentar ya sea infecciones de las vías respiratorias altas, infecciones gastrointestinales, varios de ellos llegan a tener problemas de tiroides autoinmune, y otra de las características son las neoplasias. El 18% de estos pacientes presentan cáncer. Entre ellos, los más frecuentes es el cáncer gástrico, el cual está asociado a la infección por Helicobacter pylori. Y los linfomas más comunes que presentan estos pacientes son los linfomas tipo no-Hodgkin, como el linfoma de Malt, y en menor cantidad el linfoma tipo Hodgkin. Entonces, como mencioné, usualmente cada inmunodeficiencia primaria está asociada a la mutación en un solo gen. Esta inmunodeficiencia común variable, hasta el momento, el 90% de las causas genéticas son desconocidas. Aún no se sabe qué es lo que está causando esta enfermedad. Y dentro de los que ya se saben, el 10% se han encontrado una gran cantidad de genes que han sido asociados a esta enfermedad. Como podemos ver, uno de los más presentes en esta enfermedad es el RBA. Esta proteína es una proteína que responde a la activación con LPS, es una proteína de anclaje, es decir, tiene varios dominios funcionales que permiten que otras
proteínas se unan a ella y así poder estar más cerca de donde tienen que realizar su función. En el 2012 se asoció por primera vez estas mutaciones a la inmunodeficiencia como un variable y podemos ver que las mutaciones en la proteína son aleatorias. Pueden ser en cualquier parte de la proteína. Una de las características de sus pacientes es que presentan pocas células B, pocos linfocitos B. Aquí podemos ver a un control sano, el marcador CD19 y CD20 sirve para ver a los linfocitos B. Y aquí podemos ver que en estos pacientes hay una menor cantidad de linfocitos B. Otra cosa es que presentan menos linfocitos B de memoria o con cambio de isotipo para tener una respuesta más específica. Y esto se puede ver por los marcadores CD27 e IgM. Aquí podemos ver, estas son las células B de memoria y en los controles, en los pacientes, perdón, no hay células B de memoria, lo que quiere decir que estos pacientes, además de tener menos linfocitos B, tienen una menor cantidad de linfocitos B que puedan dar una respuesta efectiva contra los patógenos. En esta inmunodeficiencia se han encontrado que estos pacientes presentan el linfoma de Burkitt, linfoma de la zona folicular que ha sido causado por el virus de Epstein-Barr, carcinomas gástricos y en un caso se ha reportado que presentó melanoma. ¿Qué se sabe de la función de esta proteína? Bueno, se describió en el 2015 que en linfocitos T tenía una participación importante en la regulación de la proteína CTLA4, la cual es importante para regular la respuesta inmune. Aquí, por medio de una inmunoprecipitación usando CTLA4, vieron que se unía al RBA. Posteriormente, más específicamente, vieron que el RBA se encargaba de regular el reciclamiento de CTLA4 para llegar a membrana, el cual es un proceso muy importante cuando se trata de finalizar la respuesta inmune. Pero esto es en linfocitos T. Como vieron, los pacientes tienen defectos también en linfocitos B. Entonces, en ese momento nos preguntábamos qué función puede tener el RBA en lo que son los linfocitos B. Había algunos artículos donde describían que esta proteína tenía estos dos sitios que son para unirse a una proteína que se llama PKA. PKA es una sinasa que se activa con la presencia de AMP cíclico, el cual es un segundo mensajero y está involucrado en varios procesos celulares. Para que estas PKA funcionen, lo que pasa es que está conformada por dos subunidades reguladoras y dos subunidades catalíticas. Las subunidades reguladoras se anclan a estas proteínas que se llaman proteínas de anclaje a PKA o a CAPS, mientras que las subunidades catalíticas están cerca de la proteína que tienen que fosforilar. Esta es la función de la CAP, acercar a las PKA al sitio que tienen que fosforilar. Entonces, durante el doctorado nos preguntamos si realmente el RBA tenía esa función de anclaje a PKA, por lo cual también realizamos una inmunoprecipitación, tanto en la línea celular Ramos, que es un linfoma de Burkitt, que tiene una alta expresión del RBA, y en linfocitos B primarios. Entonces, aquí usando un anticuerpo anti-LRBA, podemos ver que la subunidad reguladora R2 beta se encuentra junto con el RBA, no encontramos la subunidad catalítica. Entonces, creemos que está así, este sería el RBA y aquí están las subunidades reguladoras unidas. Para probar que esto fue algo específico, usamos un péptido que se llama HT31. Este es un inhibidor. Lo que hace es que este péptido compite para unirse a este sitio de la CAP, impidiendo que la subunidad reguladora se una. Y además es un péptido que es altamente específico, únicamente se une a las proteínas que funcionan como CAPS. Entonces aquí podemos ver que cuando no está el péptido tenemos a LRBA y a la subunidad reguladora R2 beta. Y cuando está el péptido presente, R2 beta ya no está ahí. Es decir, que el péptido está inhibiendo esta interacción, lo que nos confirma que el RBA funciona como proteína de anclaje a PKA. Esto fue en una línea celular. Cuando lo vimos en los linfocitos B primarios, pudimos observar que de igual modo está presente el RBA, podemos encontrar a la subunidad reguladora beta, también encontramos a la subunidad reguladora alfa, no encontramos a las subunidades catalíticas, pero interesantemente también encontramos a esta proteína que es AID, que es una proteína muy importante en el cambio de isotipo para los linfocitos B, lo cual podría de algún modo explicar el fenotipo que vemos en los pacientes. También analizamos esto por medio de microscopía confocal. Aquí del lado izquierdo tengo las líneas celular Ramos y del lado derecho los linfocitos B primarios.
Y podemos ver en ambos casos en rojo a la proteína LRBA y en verde a la proteína R2B. Y aquí podemos ver cómo colocalizan, cómo se encuentran cerca por medio de microscopía confocal. Entonces, por estas dos metodologías pudimos corroborar que efectivamente el RBA estaba funcionando como una proteína de anclaje a pKa. Ahora voy a continuar hablando de otra inmunodeficiencia. Esta se conoce como síndrome de fosfatidil-inositol 3 sinasa delta o PI3K delta activada. De manera más resumida, es el síndrome de la sinasa activada. Y por sus siglas en inglés se conoce como APDS1 o APDS2. ¿Por qué hay dos tipos de esta inmunodeficiencia? Bueno, es porque esta sinasa PI3K delta está conformada por dos proteínas. Tenemos AP110 delta, que es la proteína catalítica, y AP85, que es la proteína reguladora. Cuando las mutaciones están dadas en P110 delta, se conoce como APDS1. Y cuando las mutaciones están dadas en P85, se conoce como APDS2. Y ellas tienen una formación muy estrecha. Podemos ver que aquí está en gris la P110 delta y en verde la P85. Estas bolitas se unen aquí a lo que son los sitios catalíticos. Entonces, cuando están unidos, esta proteína, la P110 delta, no puede fosforilar nada. Cuando están separados, cuando hay una activación o un estímulo, por ejemplo, se encuentra cerca una tirosina fosforilada, la P85 se une a estas tirosinas fosforiladas y deja libre aquí este espacio para P110 delta. Entonces, P110 delta puede funcionar como sinasa. En esta enfermedad, las mutaciones que están presentes están dadas en estos sitios, en los sitios de interacción para la regulación, precisamente en estos sitios. Entonces, al haber mutaciones, esta proteína no se encuentra de forma basal, está prácticamente todo el tiempo fosforilada, activa, y es de ahí que se llama el síndrome de la sinasa activada. Es importante mencionar que para P85 también es un blanco para mutaciones que causan cáncer. De hecho, hay muchos cánceres que tienen tienen mutaciones en esta proteína, la P85 alfa. Aquí les muestro, por ejemplo, estas dos son blancos para mutaciones cancerígenas en cáncer de ovario. Y, por ejemplo, estas dos regiones corresponderían más o menos a esta región de la proteína, que se acercan también a los sitios de regulación. Estos pacientes, como los pacientes con deficiencias de anticuerpos, tienen una alta susceptibilidad a infecciones bacteriales y virales. Estos pacientes también tienen una linfoproliferación crónica debido a que la sinasa está siempre activa y llegan a presentar autoinmunidad. Dentro de las características inmunológicas, estos pacientes presentan un grado variable de hipogamaglobulinemia, es decir, presentan de una cantidad media a una cantidad nula de inmunoglobulinas. Tienen un aumento en circulación de las células B transicionales, es decir, células que no han madurado por completo y que no deberían estar tanto en circulación. Una disminución de células TCD4 y un aumento de células TCD8. Y como menciono, una de las características de estos pacientes es que tienen una gran linfoproliferación. Dentro de las enfermedades que presentan estos pacientes, aquí podemos ver que tienen linfadenopatía, un gran porcentaje de ellos. Aquí podemos ver que de este reporte, 34 de 53 pacientes para APDS1 presentan linfadenopatía y para pacientes con APDS2, 27 de 36 pacientes. Aquí podemos ver que también tienen enfermedades malignas. Esta es una menor cantidad, 7 de 53 pacientes y aquí tenemos 9 de 36 pacientes. Y dentro de las neoplasias que han sido distinguidas o detectadas en estos pacientes, tenemos principalmente linfomas de células B, que son linfoma de zona marginal, linfoma asociado a mucosas. Tenemos también que presentan linfomas tipo Hodgkins asociados a la presencia del virus de Epstein-Barr, linfomas largos difusos y también tenemos linfomas tipo no Hodgkin. En resumen,
tratando de explicar los mecanismos del cáncer que predisponen a estos pacientes a tener más cáncer que una persona de su misma edad que no tiene inmunodeficiencias. Tenemos que, como mencioné al principio, la principal causa sería una reparación del DNA defectuosa. Y esto se puede dar ya sea por amenazas externas, es decir, sustancias químicas, radiación, luz ultravioleta. También se puede dar por lo que son procesos de alto riesgo, es decir, la recombinación BDJ, el cambio de isotipo y permutación somática, que son precisamente los procesos que sufren los linfocitos B cuando tratan de mejorar la afinidad hacia el antígeno que se encuentran. Y también por otras amenazas internas, ya que algunos de estos pacientes tienen problemas metabólicos, llegan a generar algunos metabolitos que llegan a ser carcinogénicos. Entonces, como dije, todo esto desencadena en una reparación del DNA defectuosa, lo cual lleva a una pérdida de la función en los genes guardianes. Perdón, estos genes pueden generar que haya puntos de control alterados, es decir, no hay una regulación correcta. Llega a haber un crecimiento celular descontrolado. Hay defectos en la apoptosis y estos pacientes tienen una senescencia celular prematura. Dentro de lo que son las causas intrínsecas, en las causas extrínsecas es la sobreproducción de las citocinas proinflamatorias, las infecciones virales como el virus de Epstein-Barr y el virus de papiloma humana, así como una vigilancia inmune defectuosa debido a células T exhaustas o a un número muy bajo de células NK. Entonces, todos estos defectos conllevan a lo que es la proliferación y acumulación de mutaciones somáticas, las cuales al final van a desencadenar en lo que es una transformación neoplásica y linfoproliferación. Sin embargo, aún hace falta un poco más de estudios para poder entender por qué estos pacientes tienen una mayor predisposición al cáncer. Bueno, eso es todo. Quiero agradecer a las personas que estuvieron involucradas en estos proyectos, a la doctora Gabriela López, al doctor Leopoldo Santos, a la doctora Laura Berrón y al doctor Sven Cracker. No sé si tengan alguna pregunta. Muchas gracias, doctora. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Pueden ponerla sin problema aquí en el chat y ya se la leemos a la doctora. Mientras tanto, yo sí tengo una pregunta. ¿Existen como tal ya paneles que sean comerciales para que se puedan hacer los pacientes este tipo de pruebas o es necesario que el médico especifique una prueba para cierto gen en específico, dependiendo de, no sé, de los síntomas que tenga el paciente? Bueno, en México ya no se hace. En Estados Unidos, en algunos países todavía está lo que es el tamiz neonatal. Bueno, en México se hace un tamiz neonatal, pero no incluye a los genes más frecuentes para las inmunodeficiencias primarias. Se tiene que hacer a petición de los padres, que sería como el primer paso para detectarlos. Y después, como cuando tienes ya los síntomas y el médico conoce más o menos qué inmunodeficiencia puede ser, no vas a buscar todos los genes. Sí, ya se tienen algunos genes específicos que se van a buscar directamente. Y eso, bueno, es más frecuente aquí en México. En otros países, lo que se hace de principio es mandar a secuenciar todo el genoma y a ver qué encuentran. Pero como tal, un panel para identificar genes todavía no hay. Ok, muchas gracias. Por aquí tenemos otra pregunta que dice, hola, muchas gracias, excelente charla. ¿Han analizado células TREX en estos pacientes? Sí, claro. Las primeras, bueno, en los pacientes con LRBA, las T reguladoras han sido estudiadas. Las células TCD4 también se encuentran defectuosas. De hecho, bueno, no me especializo mucho en las células T reguladoras, pero en estos pacientes con LRBA se utiliza un fármaco que es el Abaptasep, que es para inhibir esta expresión de las linfocitos T. Hay otras inmunodeficiencias que también lo que tienen es una deficiencia de linfocitos T reguladores y estos también se han estudiado en particular. Es una de las, dentro del inmunofenotipo que se hace, es uno de las células que se buscan para ver qué deficiencia podría ser.
Muchas gracias. Por aquí hay otra pregunta. Dice, muchas gracias por su plática. No pude entrar antes y desconozco si ya lo mencionó. ¿Existe una predisposición a cáncer si existen variantes patogénicas germinales en genes involucrados al sistema inmune? ¿Existen reportes sobre esto? Es mera ignorancia, le agradezco de nuevo. Sí, de hecho, bueno, al principio mostré un esquema, está muy pequeño para poder ver los genes, pero podemos ver que ya hay algunos genes del cáncer que también son mutados en las inmunodeficiencias. No son no son las mismas mutaciones que presentan los pacientes con cáncer y aún no se ha confirmado que realmente que tengas una mutación en estos genes te predisponga al cáncer. Sin embargo, hay una gran asociación de estos pacientes que ya presentan mutaciones de línea germinal en esos mismos genes. De hecho, usualmente es este tipo celular el que está afectado con la mutación, el que termina generando el linfoma. Por eso casi siempre son linfomas de B o leucemias. Muchas gracias. Pues si ya nadie tiene otra pregunta que hacer a la doctora, le quiero agradecer mucho tanto a ella como a todos los participantes en este evento. Les quiero pedir que nos sigan por favor en redes sociales. Estamos como @laboratorios Rosalind. Tenemos otra pregunta. Okay. La pregunta es, bueno, dice, buenas tardes. En sus imágenes de Confocal, ¿se hizo algún análisis de colocalización como el de Manders? Y en el mismo sentido, no sé si me perdí información, se requiere de alguas, ay, perdón, moví el comentario, alguacilillo, estímulo para inducir la interacción entre estas, era una... Ok, sí. Ambas cosas. Se realizó dos cosas. Yo realicé bueno, se realizó el estudio de correlación del coeficiente de Pearson y también, bueno, al publicarlo los revisores pidieron que también se hiciera el estudio de Manders. Hicimos el Manders y en ambos casos obtuvimos la colocalización. En la línea celular Ramos siempre hay colocalización, no requieren estímulo. Pero para los linfocitos B primario, por ejemplo, aquí no lo mencioné, pero cuando están de forma basal, digamos, sin estímulos, la proteína casi no se expresa. Cuando estimulé con CD40 ligando más IL4, la proteína comienza a expresarse. Entonces, todas las tinciones que yo hice con los linfocitos B primario y las inmunoprecipitaciones fueron en linfocitos B estimulados con CD40 ligando más interleucina 4. Muchas gracias. Bueno, entonces no queda más que despedirnos. A todos aquellos que se inscribieron les voy a hacer llegar un correo para ver si van a requerir alguna constancia, y los que no se inscribieron pero obtuvieron el link de alguna otra forma, por favor envíen un correo a leslie@laboratoriosrosalind.com.mx. Ahorita lo voy a escribir aquí en el chat para que puedan pedir su constancia y nos manden todos sus datos, los datos necesarios. Muchas gracias, doctora. Que tenga una excelente noche allá en Francia. Ok, muchas gracias. Y muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.